¿Se ve la pantalla? Debe estar en el Moodle. Sí, listo. Sí, profe. Ya, entonces nos toca esta. Sesión 5, resolución de problemas del agente viajero. ¿Se acuerdan que les había dicho que había varios problemas que se solucionaban, ¿no? El ruta más corta, agente viajero, había los puentes de Königsberg, hay el cartero chino. Entonces, ahora nos va a tocar hacer resolución del problema del agente viajero. Está un poco lento. La estructura es exactamente la misma. Hoy día vamos a hacer esta teoría de desarrollo. Les he compartido igual la carpeta de Google Drive, donde van a encontrar más material. Va a haber un control, esta vez no el domingo, esta vez el sábado, del control del agente viajero que va a venir del PowerPoint que vamos a hacer ahora. Misma estructura de la otra vez. Ya, 15 minutos, preguntas, y tienen un periodo para entrar. El ejercicio de programación lo vamos a hacer el día miércoles, ya también con el Octave, también con el mapa del metro, también van a necesitar el tiempo promedio, y les voy a agregar otro documento, ahorita vamos a ver de qué se trata, que nos va a permitir trabajar con los mismos recursos para el problema del agente viajero. Y el problema del agente viajero, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a resolver con el algoritmo del vecino más cercano. Va a ser exactamente lo mismo, me van a tener que subir la resolución manual y la resolución usando el Octave. Y suben los archivos necesarios. Entonces, misma estructura que la vez pasada. Ahora vamos a pasar a las diapositivas. Recuerden, hoy día es solo teoría. Las intervenciones también por el chat, porfa, para poder tener registro. ¿Ya? ¿Se ve la presentación? Es un PowerPoint. Ya, listo, entonces. Igual, seguimos en algoritmos de recorrido y búsqueda, pero cambiamos a un problema distinto. Habíamos visto que teníamos dos problemas. Camino más corto ya lo hemos visto, vamos a pasar a agente viajero. No sé si vamos a hacer cartero chino, pero y Königsberg, quizás los hagamos juntos, para después pasar a problemas de transporte. Y el problema del agente viajero te hace la siguiente pregunta. Dada una lista de ciudades y las distancias entre cada par de ciudades, ¿cuál es la ruta más corta posible que visita cada ciudad y regresa a la ciudad de origen? Entonces, es el problema, por eso le llaman problema del agente viajero. Es un vendedor, ya que digamos tiene como su área de cobertura la zona sur del Perú. Entonces, todos los meses tiene que ir a visitar a sus clientes y tiene que ir a Moquegua, Hilo, Tacna, Juliaca, Puno, Cusco y Arequipa. Entonces, ¿en qué orden va? ¿Ya? ¿Cómo hago mi viaje? No sé cómo estará, por ejemplo, ahora la carretera que hay, carretera entre Tacna, luego va a Moquegua y luego pasa a Puno. ¿Cómo será la carretera de Moquegua a Puno? Las carreteras, por ejemplo, ahora sí hay carretera de Hilo a Tacna, que es la costanera, antes no había. Alguna vez he viajado por eso hace 15 años y era trocha, ¿ya? Sí ahorrabas algo de tiempo, pero tenías que ir en camioneta 4x4, y la verdad era en esa época era muy bonito, tiene playas muy bonitas, es un lugar genial, y ahora, 15 años después, ya hay una carretera ahí. Ya en esa época era casi de aventura. Ya, pero ya hay esas carreteras. Entonces el problema también cambiaría, ¿no? Es mucho más fácil ahora viajar de Hilo a Tacna, es recontra rápido por la costanera. Antes tenías que ir primero a Moquegua y luego ir a Tacna. Mismo problema ahora con Juliaca y con Puno, ¿no? Sería más corto ir de Moquegua a Juliaca y a Puno, pero no sé cuál será el estado actual de la carretera, no está bien. Cuando algún día se les ocurra construir una carretera Arequipa-Moquegua directa, que tendrías que ir por Chapi, es cortísimo. La distancia entre Arequipa y Moquegua es recontra corta, ya si hubiese una buena carretera. Por ahora sigue siendo trocha. Además, con la adicional que pasarías por Salinas, que es un lugar muy bonito,
que podrías trabajar con eso. Entonces, así varía. Por ejemplo, si tienes que visitar Cusco, la manera hasta ahora es irte hasta Juliaca, irte hasta Puno y de ahí ir a Cusco. ¿Por qué? Porque la carretera directa, ya, que existe, pero que es de trocha, ¿no? Entonces, todo eso configura que hay un problema para la gente viajera y tengan que decidir cómo hacer esos viajes. No puede ser tanto por distancia, puede ser por tiempo, puede ser por costo, el peso es lo que lo determina. Entonces, los agentes viajeros tienen, y por eso el problema se define como agente viajero, porque es un problema muy común para ellos de cómo visitar varias localidades y luego regresar, digamos, a Arequipa. Y cuál sería la manera más óptima de hacerlo. Entonces, por eso se le dio ese nombre, porque es un problema muy común. ¿Quiénes son los culpables? El señor de la izquierda, que se llama Karl Menger, ¿ya? Y fue el primero que definió este problema. Él es, bueno, es fundamentalmente matemático, también ha hecho aportes en economía, es uno de los principales o el principal iniciador de lo que se llama teoría de juegos, que es algo muy interesante, que básicamente es lo que estamos haciendo, teoría de juegos. Y otra cosa interesante de él es que es hijo del señor de la derecha, que es Karl Menger, el Karl con K, que es mucho anterior. Ya ese es su papá. Ya, pero él también es famoso, es mucho más famoso, de hecho, que Karl Menger entre los economistas. Ya, porque él hizo mucho también matemático, hizo muchos aportes en economía y en otras áreas. Es muy admirado sobre todo por los economistas liberales. Este fue uno de los fundadores de la escuela austriaca del pensamiento económico. Ya, este señor también tiene una crítica a la teoría marxista, que si alguien lo hubiese hecho, una crítica a Marx, que si alguien le hubiese hecho caso, nos hubiese ahorrado millones de muertos durante el siglo XX. Pero estos son los Menger. ¿Ya? Y al Karl Menger, el Karl con K, es el que tienen que culparlo por tener que estar estudiando este problema ahora. Fue el primero que lo planteó formalmente. Ya antes existían planteamientos de ese problema, pero el primero fue el Karl con K. ¿Cuáles son las aplicaciones? Entre otras, por ejemplo, rutas de aviones de carga, ya, manufactura en optimización de estaciones de trabajo. Una muy obvia es turismo, ¿no? Como si Le dicen a un profe al profe que se salió el Meet. De repente no se dio cuenta. disculpe, se salió. ¿En qué me quedé? ¿Alguien me podría decir? Sí, ya volví. ¿En qué parte me quedé? Si alguien me podría decir qué parte me quedé, si no repito desde el comienzo, el ejemplo. Turismo, ya, no mucho. Entonces, otro ejemplo es turismo. O sea, por ejemplo, hacer qué lugares visitar. ¿Ya? Para ustedes los industriales, mucho es, y lo van a encontrar mucho en manufactura. Entonces, por ejemplo, en una fábrica de una empresa metalmecánica, que tiene que someterse a ciertos tratamientos, un sistema, un pedido. Entonces, ¿cuáles son los primeros que tiene que visitar? O en el diseño de una planta industrial, ¿no? Si tiene varios procesos, ¿cuál sería el más eficiente para que un producto o que un producto o que una máquina que se está construyendo, por ejemplo, ¿ya? En las construcciones de aviones o de carros, por ejemplo, donde podrían, en qué orden tendrían que seguir, para que pase por todas las etapas de la manera más eficiente. Como siempre, persiguiendo eficiencia y persiguiendo economía. ¿Ya? Entonces, para esas son las aplicaciones de la gente viajera. Nosotros lo vamos a usar para una aplicación un poco más sencilla, pero más portable, más común, más silvestre. Antes, unos términos que van a encontrar. El primer término, heurística. Cuando les dicen heurística, es una solución heurística, es una aplicación heurística. Y todo el mundo, sí, heurística, porque suena interesante, pero ¿a qué se refiere con la heurística? Cualquier enfoque para la resolución que emplea un método práctico, pero que no garantiza que sea óptimo, perfecto o racional, pero que sin embargo es suficiente para alcanzar un objetivo inmediato a corto plazo.
En pocas palabras, no es perfecto, pero funciona. Entonces, cada vez que alguien, siempre hay gente que es muy fintosa, que quiere usar palabras fintosas, les dice, no, heurísticamente hablando, no, un método heurístico. Ya, lo único que quieren decir es que es una manera práctica de hacer las cosas. No te va a dar la solución perfecta, pero te va a dar una solución. ¿Ya? Y esto, ojo, circunscrito a nuestro tema, que es resolución de problemas, ciencias de la computación, ingeniería industrial, etc. Entonces, cuando hablemos de eso, de heurística se refiere a eso. De la misma manera, si ustedes quieren ser un poquito, se está refiriendo a una solución que no es perfecta, pero que es práctica. Si quieren hacerse un poco más interesantes, pueden decir heurística. Vamos a usar una heurística en esto. Ejemplos prácticos del término heurístico. Por ejemplo, uno que se me ocurre. Los 10 mandamientos de la religión es, en el fondo, una heurística. En vez de explicarte cómo tienes que comportarte para ser bueno, digamos, para una doctrina moral, ya que es un tema muy amplio y que podrías hacer filosofar un montón al respecto, y por qué se hace esto y por qué se hace el otro, y te podrías enredar. Los filósofos morales están 3000 años preocupándose por qué es bueno y qué es incorrecto. En cambio, los judíos lo resolvieron hace también 3000 años muy fácil. 10 mandamientos. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, eso es una heurística. Es una manera práctica de solucionar un problema, ya que no es perfecta, nunca lo va a ser perfecta, nunca se va a alcanzar la perfección, pero que es suficiente para alcanzar tu objetivo. Y es más, este objetivo, esos 6 mandamientos, 3000 años después de formulados, siguen vigentes y son muy buenos para una convivencia moral entre las personas. Entonces, eso es a lo que se refiere con heurística, para no ponerlo muy complicado. Otros términos, camino y circuito euleriano. ¿Ya? ¿Qué es un camino euleriano? Esto ya es directamente a grafos. Es un camino que contiene todas las aristas apareciendo cada una de ellas exactamente una vez. Ahí ven una animación, ¿ya?, que hace exactamente eso. Si se dan cuenta, en este grafo, un grafo un poco complejo, ¿ya?, hace un recorrido, ¿ya?, que recorre todas las aristas, ¿ya? De la D, a la A, a la B, a la C. Puede pasar varias veces por distintos vértices, puede repetir el vértice. Lo que no debe repetir es la arista. Es lo importante. ¿Se dan cuenta? Repites vértices. Acá repetido el vértice D, acá repetido el vértice C, acá repetido el vértice F, pero lo que no está repitiendo y está pasando una sola vez por cada arista. Ahora, si este camino ya termina en el mismo vértice, entonces se llama un circuito. Entonces, ¿qué es un circuito? Es un camino que empieza en el primer vértice, que lo tienen acá arriba, en este ciclo euleriano, ¿ya?, y acaba en el primer vértice. Se dan cuenta, va a terminar de recorrer todas las aristas y va a acabar en el primer vértice. En este. ¿Ya? Sí, perdón, el verde es el primer vértice. ¿Ya? Entonces, ¿qué es euleriano? ¿Ya? Recorre todas las aristas una sola vez. ¿Ya? Es un camino euleriano. ¿Qué es un circuito euleriano? Recorre todas las aristas una sola vez y acaba en la arista, acaba en el vértice inicial. Y eso se vuelve un circuito. También se le llama ciclo al circuito, por si acaso. ¿Qué es el camino hamiltoniano? ¿Ya? Es un camino simple que contiene todos los vértices, no todas las aristas, sino todos los vértices. Y aparece en cada uno de ellos exactamente una vez. ¿Ya? Entonces, puedes repetir aristas, pero no puedes repetir vértices. Es más, puedes dejar de lado aristas, o sea, no pasar por esa arista jamás, pero lo que tienes que hacer es pasar por cada vértice una sola vez. Como el ejemplo del gráfico. Se dan cuenta, está empezando en esta arista, perdón, en este vértice, está recorriendo todos los vértices, ¿ya? Está dejando aristas de lado, no le importa pasar por todas las aristas al circuito hamiltoniano, al camino hamiltoniano, pero tiene que, en este caso, llegar al mismo inicio. Entonces, en este caso es a la vez un camino hamiltoniano y un circuito hamiltoniano, igual que antes. Puede ser un camino, ¿ya? Pasa por todas las aristas. Si al final el vértice, perdón, pasa por todos los vértices. Si al final el vértice de inicio es el mismo del vértice de final, entonces es un circuito hamiltoniano. Entonces ahí tenemos la diferencia entre camino y circuito hamiltoniano, entre camino y circuito euleriano. Vamos a ver por qué, esto es después importante.
¿Cómo resolvemos el problema del agente viajero? Usando grafos. ¿Ya? Y para eso lo vamos a describir como un grafo. El TCP, que es un apodo que se le da en inglés al problema del agente viajero, es el Traveling Salesman Problem, puede ser modelado como un grafo ponderado dirigido. ¿Ya? De manera que las ciudades sean los vértices del grafo, los caminos son las aristas, y las distancias de los caminos son los pesos de las aristas. Este es un problema de minimización que comienza y termina en un vértice específico. ¿Ya? Por lo tanto, es un camino hamiltoniano, un circuito hamiltoniano. Y se visita el resto de los vértices exactamente una vez. Entonces, ¿qué es básicamente lo que está en el gráfico? Tienes un grafo, todas las conexiones, cada una con su peso, y tú tienes que encontrar el más óptimo. Ya vamos a hacer una resolución práctica. Puede haber dos tipos de problemas del agente viajero. Nosotros vamos a resolver el más sencillo, que es el simétrico. Y este es, la distancia entre un par de ciudades es la misma en cada dirección opuesta. ¿Ya? Eso es cierto en las ciudades, ¿no? Porque si en las distancias entre ciudades, las distancias entre las ciudades, salvo que la ciudad sea de un tipo de ciudad flotante, no cambia, ¿no? Entonces la distancia entre las ciudades va a ser la misma. Y por lo tanto se trata de un grafo no dirigido, ¿no? La distancia de A a B es la misma de la distancia de B a A. Entonces, grafo no dirigido, con peso ponderado, pero no dirigido. Y eso es bueno para la resolución, porque reduce la mitad el número de soluciones posibles. Sin embargo, no es siempre el caso. Va a haber casos del problema del agente viajero en que el problema es asimétrico. La distancia entre un par de ciudades es distinta o inexistente. Incluso podría haber no una conexión entre dos ciudades en cada dirección opuesta. Eso lo vuelve un grafo dirigido. Ejemplo, las calles de un solo sentido. Entonces, si tú tienes, si hacemos un problema de agente viajero que no sea entre ciudades, sino que sea en una ciudad, va a ser distinto. ¿Por qué? Porque de la esquina A la esquina B, sí hay un sentido, pero de la esquina B a la no puedes porque estás yendo en contra. ¿Ya? Entonces, si estás yendo en contra, no puedes ir por ahí y la distancia es mayor, o tienes que, o incluso no existe, y tienes que ir por otro lugar para llegar a ese sitio. Entonces, cuando hay una calle de un solo sentido, cambia. El otro tema es las tarifas aéreas. ¿Ya? En el caso de las tarifas aéreas, sobre todo en las tarifas aéreas internacionales, muchas veces cambia el precio. O sea, si tú viajas, por ejemplo, no sé, de Santiago de Chile a Miami, el precio muchas veces es distinto de que de Miami a Santiago de Chile. En general, ¿por qué? Mucho por tarifas aéreas, como en este caso, o sea, por ejemplo, por los costos del aeropuerto, esos varían. Pero en el caso, por ejemplo, de los cruces transatlánticos, ¿ya? También varían costos. ¿Por qué? Porque si viajas de París a Nueva York o de Londres a Nueva York, ¿ya? Consumes menos combustible, ya que en el viaje opuesto. ¿Por qué? Por la rotación de la Tierra. Entonces, si estás viajando en un sentido, digamos, paralelo a la dirección de la Tierra, consumes combustible de manera distinta si viajas en un sentido que en el otro. Entonces, por eso es que en las tarifas aéreas no es lo mismo viajar de la ciudad A a la ciudad B, no cuesta lo mismo viajar de A a B que viajar de B a A. Hay diferencias. Y eso lo vuelve un problema de agente viajero asimétrico. ¿Qué podemos usar para solucionar qué algoritmos podemos usar para solucionar el problema del agente viajero? El primero es la fuerza bruta, que es sencillamente calcular todos los posibles caminos. Eso es fácil cuando tienes 3, 4 vértices, pero cuando tienes muchos más, se hace mucho más complejo y tienes que usar ya definitivamente una computadora. Ventaja del algoritmo de fuerza bruta. Ya se calculan todos los posibles recorridos, lo que lo hace ineficiente, o sea, demora mucho la computadora en calcular y algunas veces imposible en redes de gran tamaño. O sea, va a haber momentos en que la fuerza bruta, por así tengas la computadora más poderosa del mundo, no la vas a poder calcular. Pero ¿cuál es la ventaja? Tu solución es óptima. Sabes que cuando calculas todas las posibles, vas a saber que esa solución es la más óptima. No tienes ninguna otra solución que sea mejor que la que encuentras con la fuerza bruta. En ese sentido, no es heurístico, porque no es perfecto. ¿Ya? La otra opción es el vecino más cercano. Ese es un algoritmo heurístico en el sentido de que no te da la solución perfecta, pero te da una solución que es lo suficientemente buena, y la mayor parte de las veces es lo suficientemente buena como para trabajar.
Hay veces que no es necesario encontrar lo perfecto. Habrán oído la palabra, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Ya? Eso es una máxima heurística, en el sentido de que es mejor usar algo bueno que estar perdiendo tiempo, ¿ya? Y dinero en encontrar la solución perfecta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, oye, tenemos que, oye, va a viajar fulanito y tiene que visitar 18 ciudades del Perú. Les encargan a ustedes, encuentren el camino más idéntico. Y tú agarras, como has oído del problema del agente viajero, es ya, voy a hacerlo, yo sé hacerlo, yo soy ingeniero industrial, yo sé hacerlo. ¿Ya? Y decides hacerlo por fuerza bruta y empiezas a calcular a mano todos los posibles. Y se lo entregas una semana después. Pero entregas la ruta óptima, más perfecta, recontra calculada, con todos los pasajes, las estadías, perfecto. Pero se los entrega una semana después. El agente viajero probablemente ya regresó de su viaje. ¿Ya? Lo que tienen que hacer en ese caso, ¿ya? Calcular eso, podría ser usar otro algoritmo, vecino más cercano, un método más heurístico. No es siempre es el caso. ¿Ya? ¿Cuándo usarían fuerza bruta? Cuando es necesario, imprescindible, ¿ya? Y tienen el tiempo y los recursos necesarios para calcularlo. Es innecesario e imprescindible tener el resultado óptimo. Ejemplo de eso, el problema del agente viajero, por ejemplo, se usa para secuenciamiento de ADN. ¿Ya? Cuando se hace una secuencia de ADN, ¿ya? Que es das una muestra y sacas el ADN, ya, lo que haces es, los ADN son cadenas de proteínas, y lo que tienes que encontrar es la secuencia de esa cadena de proteínas. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Con el problema del agente viajero. ¿Ya? Buscan todas las posibles secuencias que esa muestra tiene, ¿ya? Y tienen que encontrar la que es más corta, porque esa va a ser la secuencia que va a corresponder al ADN. ¿No? Entonces, ahí es necesario e imprescindible que sea una solución no heurística, porque lo que estás haciendo es secuenciar algo. Tienes que tener una exactitud científica de lo que estás secuenciando. ¿Ya? Recuerden que la secuencia ADN se usa para determinar enfermedades, entonces puedes tener una mala diagnosis si usas una aproximación heurística al problema del agente viajero. Entonces, dependiendo de la aplicación, lo usan. Si quieren algo, les puede tomar más tiempo y más costo, pero tiene que ser la solución exacta, fuerza bruta. Ya, si necesitan algo rápido, heurística, usan vecino más cercano. Y hay un tercero método que se llama el método de ramificación en poda, en realidad hay varios más, que nos proporciona una solución óptima del agente viajero, calculando mediante un algoritmo que se llama simplex la solución del modelo. Este es el medio camino. Va a ser óptima, ¿ya? Pero utiliza un algoritmo que funciona más rápido en determinadas circunstancias. Entonces, en orden, fuerza bruta, luego el método de ramificación y vecino más cercano. Ahora, este es más complejo, este nos demora mucho. ¿Cuál vamos a usar para resolver la mayor parte de problemas? Vecino más cercano. Entonces, es el que se usa más comúnmente. Ya, la descripción del algoritmo más cercano está acá, no lo voy a detallar mucho porque ustedes lo pueden leer. Es uno de los primeros algoritmos utilizados, encuentra rápidamente un camino más corto pero no óptimo. Ya, es fácil de implementar y se ejecuta rápidamente, pero a veces se puede perder rutas más cortas. En ese sentido no es codicioso. Ya, acá después, cuando un ser humano hace esto, vamos a solución manual, va a ser en cierto sentido codicioso. Ya, es decir, quiere buscar la opinión, codicioso y quiere buscar la solución perfecta. Eso se llama, cuando un algoritmo busca la solución perfecta y trata siempre de buscar la perfecta, se le llama que es codicioso, en inglés greedy. Como guía general, si las últimas etapas de recorrido son comparables en longitud, eso es para que cuando obtengan los resultados puedan darse más o menos una idea de qué ha pasado con qué tan bueno es su resultado. Si las últimas etapas de recorrido son comparables en longitud a las primeras etapas, entonces el recorrido es razonable. Si son mucho mayores, entonces es probable que existan rutas mucho mejores. En pocas palabras, si tienen, por ejemplo, que visitar 30 ciudades, ¿ya? Y resulta que las rutas son muy cercanas a 30, entonces lo más probable es que haya mejores soluciones. En realidad, esto significa solo eso. Y una cosa más importante también del algoritmo del vecino más cercano
es que puede ser que no exista un recorrido factible en absoluto, incluso cuando no encontrar un recorrido factible en absoluto, incluso aunque exista. Entonces, otra cosa, aparte de que no es perfecto, puede fallar. ¿Ya? Pero no es la mayor parte de los casos. Esos son los pasos que vamos a desarrollar con el algoritmo del vecino más cercano. Ahora, hasta ahí, ¿alguna consulta? Porque vamos a pasar a la parte práctica. ¿Consultas, preguntas? ¿Solo de esta parte? ¿Todo claro? Ya, seguimos. Entonces, ¿a qué vamos a aplicar? A nuestro metro hipotético, metro de Arequipa, ¿no? Como les dije, en un mundo paralelo hay un metro en Arequipa, pero en ese mundo paralelo sí hay Rappi, Globo, etc. Entonces estamos en la situación. Para el mismo ejemplo del metro de Arequipa, ¿ya? ¿Qué tendríamos? ¿Qué ejemplo sería un problema del agente viajero? El repartidor de Rappi, el repartidor de Globo, digamos. Tiene que hacer, digamos, 6 entregas, ya en 6 estaciones distintas, digamos, en San Lázaro, en Estación Central, en Venezuela, en Colegio Independencia y en Miraflores. Entonces, tiene que subirse al metro para llegar a esos lugares y tiene que recorrerlos, los 6. Tiene que pasar por los 6. Esa es una ruta hamiltoniana. Ya el repartidor de Rappi, por alguna causa sabe de estas cosas y decide hacerse su algoritmo del vecino más cercano para ver cuál es más rápido. ¿Ya? Obviamente usa heurística porque es un repartidor, tiene que hacerlo ya, así que no usa fuerza bruta. ¿Ya? Tiene que usar una más razonable y va a usar vecino más cercano, que es la más sencilla. ¿Qué tendría que hacer? Primero, crearse su grafo. ¿Ya? 5 estaciones, acá uno le pone A, B, C, D, E. ¿Ya? ¿Se acuerdan igual que en la manera anterior, visitados, no visitados? Esto lo vamos a obviar, en realidad. ¿Ya? Y la primera regla te dice, descubre la lista de menor peso que ya está conectado. Por eso se llama vecino más cercano. ¿Ya? Entonces empezamos en A, digamos que sea la estación de Lambramani. ¿Ya? Y tengo que ir a la siguiente lista. ¿Cuál tengo? 18. Acá me he equivocado, acá es 25. Digamos que sea 18, 25, 22 y 20. ¿Ya? Entonces, ¿cuál voy? A la más chiquita, que en este caso sería 18. ¿Ya? 18 es 26, 22 y 20. Entonces 18, B. ¿Cuál es el vecino más cercano? B. Segunda regla, convierta ese vértice en el vértice actual. Si me voy a B, estoy marcando el camino. Tercera regla, lo marcan como visitado. Entonces, ¿cuál tengo visitado? A, de donde partí, y B. No visitados, C, D y E. Y la tercera regla, si todos los vértices del dominio estuvieran visitados, cerrar la ruta. Sería regresar a A. De lo contrario, volver al paso 1. Ya, ese no, volver al paso 1. No he visitado todos, ¿por qué? Porque no tengo que visitar C, D y E. Entonces, lo que hago es vuelvo al paso 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el paso 1? Descubra la lista de menor peso que ya esté conectada al vértice actual y a un vértice no visitado. Entonces, ¿cuál es la? Ya estoy en B. ¿Ya? ¿Y cuál tengo? 13. 18 no lo considero porque ya lo visité. Tengo 21 y 24. ¿Cuál elijo? 13. ¿Cuál es mi siguiente vértice? E. Ahora estoy en E. Siguiente regla, convierte ese vértice en el vértice actual. Estoy en E, marco mi camino. Marcarlo como visitado, ahora ya tengo visitados A, B y E. Y volvemos al paso 1 porque todavía no he visitado todos. Con ustedes. Si todos los vértices del dominio estuvieran visitados, cerrar la ruta, de lo contrario, volver al paso 1. Volvemos al paso 1. Descubre la lista de menor peso que esté conectada al vértice actual y a un vértice no visitado. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el resultado? Por el chat, por favor. A ver, piénsenlo. Sí, 29. 29, bien. Y Marjorie, C, lo mismo. 29, exacto. Como solo tengo C y D, uno vale 29 y el otro 31, C, 29. Convierte ese vértice en el vértice actual. ¿Qué tendría que ser después? ¿Ya? La siguiente regla es marcarlo como no visitado y lo único que me queda por visitar es D. Y ahí todo se acelera. ¿Ya? Si todos los vértices del dominio estuvieran visitados, cerrar. Tengo que volver al paso 1, pero ¿cuál es el único que me queda no visitado? E. Pues ya no tengo que hacerlo, solo de frente lo convierto en el vértice actual.
y ahí sí funciona esta regla, porque como ya tengo todos los vértices visitados, ¿ya? Ahí sí puedo volver a A. Es el único punto en donde funciona esa regla. Y lo regreso a A. Entonces, ¿cuál es mi camino? Ya marco como visitado ese. Y mi camino sería, bueno, dependiendo de lo que hayamos hecho, A, B, E, C, D, A. Y ese es sencillamente el algoritmo del vecino más cercano. Y es el que vamos a implementar. Ya. Ahorita les voy a poner... Ya. Entonces, ¿cómo va a ser la ejecución del problema? Voy a cambiar de... Hasta ahí la teoría. ¿Hasta ahí alguna consulta? Ya. Antes. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, pero mejor les enseño. PowerPoint. Acá está. Ya. ¿Qué problema le ven a este desarrollo? ¿Quién me dice? Casi siempre, en este caso siempre. Ojo, en este caso siempre. Justo eso les iba a consultar. ¿Qué problema le ven a este algoritmo, tal como está desarrollado? No es el algoritmo completo del vecino más cercano, eso lo vamos a la siguiente. ¿Qué problema le podrían encontrar? Tiene razón con lo que dice Eric. ¿No? Casi siempre el último se conecta con el A. ¿Ya? Puede haber circunstancias, ¿ya?, en que en un grafo no puedas regresar de frente a. ¿Se dan cuenta? En este caso, todos los vértices tienen conexión con otro de con todos los demás vértices. Siempre hay una conexión. Exacto, Eric. Todos están conectados entre sí y en realidad no es que sea completamente cierto, sino que no va a ser cierto en todos los casos. En nuestro problema, que es el problema del metro, sí es cierto. ¿Por qué? Porque el metro están todas las estaciones conectadas. Entonces, siempre va a haber un camino de todas a todas las conexiones, así sea largo, ¿no? Para ver si puede haber más caminos o aristas, exacto. Entonces, para nuestra función, para nuestro problema, sí tiene ese caso. Pero no puede ser, no va a ser necesariamente el caso para todos. Pero los algoritmos, ahora que vamos a hacer el algoritmo el día miércoles, van a ver que sí puede servir para todos los casos. ¿Ya? Entonces, por ahora lo vamos a tener en esta consideración y este va a ser el problema que les voy a dejar, ¿ya? Para hacer ese algoritmo, para programar ese algoritmo. ¿Ya? ¿Cuál es el otro problema que puede tener? Cuando el algoritmo es no simétrico. Entonces, por ejemplo, si el problema que les di si fuese distinto y fuese el que les comentaba entre aeropuertos y la distancia entre uno y otro, entre uno y otro estación, y entre otra estación y el regreso fuese distinta, que no es lo hemos limitado a que no sea así, entonces el algoritmo también sería distinto porque tendría pesos distintos, pero se manejaría de la misma manera porque tendrías una tabla en que tuvieses una conexión de A a B y una conexión de B a A. ¿No? Entonces, si hacen bien su grafo, no habría ningún problema con usar el mismo algoritmo. Entonces, el algoritmo funciona para todos esos casos, no se preocupen, vamos a ver eso el día miércoles. Pero para este caso de ejemplo, que es el que hacemos manualmente, obviamente, si no sería mucho más complejo, lo hemos simplificado para que sí sea un algoritmo, primero, simétrico, y además que sea una conexión entre todas las aristas. Ya, entonces, aclarado eso, regreso a... Estoy presentando. Voy a regresar a la otra... al curso. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna consulta solo del algoritmo? ¿Alguna consulta adicional? Ya, si no hay más, hasta aquí esta parte.
Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, el día miércoles, ya, otra vez Octave Online, vamos a usar el mapa del Metro de Arequipa, ya no vamos a usar como la otra vez, va a ser más, un poquito más complejo. También van a usar los tiempos promedio entre estaciones. Eso es para calcular los pesos entre los distintos lugares que les voy a dar. Vamos a cambiarlo un poquito más en el sentido que ya no vamos a usar solo las estaciones principales, sino también las estaciones secundarias, ¿no? Obviamente el Rappi no va solo a las estaciones principales, tiene que ir, por ejemplo, a la Plaza de Armas, a la Merced, en la que se baje más rápidamente. Si quisiesen hacer este problema, resolverlo completamente, por ejemplo, también tendría que calcular los tiempos que demora en llegar el tren, los tiempos que demora un desplazamiento. Todo eso se puede hacer con computadora, pero incluso manualmente, pero aumenta la complejidad del sistema. Eso es para que lo haga una computadora. Un ser humano, sobre todo un ser humano con experiencia, créanme, si existiese eso y existiese, y tal como existen ahora los repartidores, ellos resuelven este problema mucho más rápidamente, pero no tienen, lo resuelven instintivamente, casi. Entonces lo resuelven rápidamente, pero no podrían explicar cómo es su razonamiento en todo momento. Ya usan, digamos, una heurística psicológica, ¿no? Una heurística mental del ser humano. Entonces, ¿en qué quedamos? El miércoles ejercicios de programación, ya también otra vez con la Active Online. Voy a colgar estas diapositivas ahora. Ya, y para que vayan avanzando, voy a tratar de colgar mañana en la mañana la tarea, ya, de dejarla ya abierta. ¿Para qué? Porque con esto ya van a poder hacer, si yo les cuelgo acá el ejercicio, ya van a poder hacer la parte manual de la tarea. Pero con esto ya pueden ir avanzando la parte manual de la tarea. Entonces, eso mañana voy a actualizar esta tarea para que empiece desde mañana y pueden ir avanzando la parte manual. Nos van a tener un día más para que el miércoles hagamos la resolución en Octave y podamos avanzar más. Entonces, hasta ahí, ya, ¿alguna pregunta sobre el curso? ¿Desarrollo? Ya no sobre el tema, sino sobre el curso. Para ya cerrar. La tarea igual, la voy a cerrar, les voy a dar una semana. Entonces, si les estoy abriendo mañana, hasta el siguiente martes. Con todo, ¿no? O sea, manual y el Octave. Ya, listo. Entonces, si no hay más consultas, lo dejamos allí. Y hasta el día miércoles, cualquier otra consulta adicional, por favor, por el WhatsApp. Ya, saludos, cuídense, quédense en casa.